Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean aquí bienvenidos a Tu Tiempo, Tiempos de Familia. Su servidor, el doctor Jesús Amaya, pues realmente es un gran honor, privilegio que nos puedan acompañar esta hora hablando de temas tan interesantes de familia, de hijos, de pareja. Y ahora vamos a hablar de patrimonio. ¿Qué les suena el patrimonio? Conjunto de bienes, conjunto de propiedades. Patrimonio viene del latín que significa patrimonio, que significa lo que heredamos. Y no solamente heredamos cuestiones económicas, cuestiones sobre todo de bienes físicos, propiedades. Patrimonio viene también de la República Romana, que significa heredar una hacienda a los descendientes. Patrimonio tiene otro concepto más importante y más general y creo que tiene de mayor valor. Patrimonio es qué es lo que vamos a heredar a nuestros muchachos. Estamos hablando de un elemento muy importante, sobre todo de qué tipo de valores, conocimientos, cultura, historia tenemos. Este tema es algo fundamental porque vamos a celebrar lo que es el Día del Patrimonio aquí en nuestro estado de Nuevo León. Y de eso vamos a hablar qué significa el patrimonio de nuestro estado, de dónde venimos, cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es su origen? ¿Qué significan estos edificios que estamos rodeados? Pues tenemos el obispado, tenemos la catedral, tenemos el palacio municipal, tenemos una gran cantidad de riquezas, tenemos todo lo que es el barrio antiguo, tenemos una gran cantidad de belleza arquitectónica, pero no solamente en aspectos de físico, sino también tenemos valores culturales, gastronómicos. ¿Por qué el cabrito es el platillo típico de nuestro estado? ¿Por qué el naranjo, el limón, la higuera son algo propio de nuestra ciudad? ¿De dónde vienen estas industrias? ¿Por qué se considera Monterrey la ciudad más industrial de nuestro país? ¿De dónde tiene el origen? ¿De dónde surgen estos elementos? Creo que es algo muy importante, sobre todo, el conocerlos y que nuestros hijos en un momento dado puedan tener un conocimiento claro de este patrimonio, porque esto nos da identidad, nos da de dónde somos y sobre todo hacia dónde vamos. No somos un país o una ciudad en donde no tenemos raíces. Creo que la raíz nos da cierto elemento de seguridad, de bienestar también. De eso vamos a hablar del Día del Patrimonio aquí en nuestro estado, y tenemos dos personas que nos van a ayudar precisamente a entender más este día y sobre todo qué eventos vamos a tener. Para ello empezamos precisamente tenemos a la licenciada arquitecta Rosana Covarrubias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarnos. No, al contrario, es un gran honor que nos acompañe Rosana. Ella es arquitecta de la UNI de Nuevo León. Así es. Excelente, coordinadora del Patrimonio Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es. ¿Qué significa coordinador del Patrimonio Cultural Universitario? Significa que parte de mi trabajo es preservar y difundir el patrimonio que tiene la universidad, que es muchísimo, que son todos, por ejemplo, los vitrales del Álvaro Obregón, del Aula Magna, conocer los edificios. Tenemos dos haciendas de finales de 1600, la hacienda de Guadalupe, que está en Linares, y la hacienda San Pedro, que está en Suazua, que la universidad las cuida, las protege, las habita, porque como bien sabemos, las cosas abandonadas más pronto se vienen hacia abajo, no se cuidan, y en cambio el habitarlas les da vida. Claro, muy bien. Igualmente, coautora del libro de patrimonio. ¿Tienes algunos libros? Sí, junto con Juan Manuel Casas hemos hecho 3 libros. Excelente. Uno sobre la fundidora, otro sobre Alfred Giles, que es digamos que uno de los primeros arquitectos que viene aquí, que lo traen un arquitecto inglés que llega a Texas por cuestiones de salud, y entonces Patricio Milmo se lo trae para hacer, ya que había dinero,
lo primero es, como dicen, comer y luego ser cristiano. Entonces, ya que estaba cubierta el área de la industria donde se generaba la riqueza, entonces ya se puede pensar en la belleza. Entonces se traen al arquitecto que es el que empieza a hacer el casino, el Arco de la Independencia, el edificio donde está el Banco Mercantil de Monterrey, la Reinera y otros muchos que ya no existen, pero que fueron muy importantes en esta creación de la ciudad que conocemos ahora. Excelente. Igualmente es coordinadora adjunta del Día del Patrimonio, que ahorita precisamente vamos a hablar en qué consiste. Rosana, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente tenemos a la licenciada Marta Piñeiro. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarnos. Ella es licenciada en Arte de la Universidad de Monterrey. Igualmente ha trabajado en el Museo del Vidrio, actualmente en el Museo de Acero Horno 3. ¿En qué consiste ese Museo Horno 3? A ver, platíquenos. Mira, a mí me gusta definirlo como varias cosas a la vez, porque es un museo del acero, porque nos narra la historia de la industria del acero y cómo la industria del acero cambió la vida, no solo de Monterrey, sino de todas las ciudades en las que hubo alguna empresa acerera, ¿no? Pero también es esta parte de Centro de Ciencia y Tecnología en la que los niños y los no tan niños entendemos el proceso productivo del acero a partir de una experiencia lúdica, a través de interactivos, de experiencias como talleres de ciencia, demostraciones, ¿no? Y está la parte de entender que somos un sitio, un museo de sitio. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en un antiguo horno alto, el horno alto número 3 de la extinta fundidora de fierro y acero de Monterrey, que se restauró para convertirlo en este espacio, y entonces los visitantes pueden entender qué sucedía ahí a partir de un espectáculo, pero también pueden subirse a la cima, más de 40 metros de altura, pueden deambular a diferentes niveles de la estructura y entonces disfrutarlo como cuando vas a un convento y pagas tu boleto para recorrer todos los sitios, ¿no? Meterte a las entrañas de ese espacio. Ícono, Fundidora fue uno de los íconos más importantes de Monterrey por muchos años. Así es, fue. Y sigue siendo. El primer alto horno de toda Latinoamérica. Okay. Entonces, gracias a tres industrias principalmente, bueno, 4 podría mencionar, hay muchas, pero estas 4 que son la fundidora, la vidriera, la cervecería y la ladrillera, son lo que hace que seamos lo que somos en la actualidad. Y también esto se lo debemos a las políticas de Bernardo Reyes, que llega de Jalisco a gobernar Nuevo León, y entonces pone unas políticas para que la gente invirtiera en el Estado. ¿Cómo lo hacía crecer? Pues invirtiendo. Entonces pone unas políticas para exentar de impuestos por varios años dependiendo de la inversión. Entonces se genera esta industria que desafortunadamente pues después ya quebró, pero ahora tenemos el beneficio de que es este museo de sitio en donde cualquiera que quiera andar en bicicleta pues ya sabe dónde, Fundidora. Y donde hay muchos espacios que ahora son de todos. Así es. Así es. Bien, vamos a entrar entonces al tema. Día del Patrimonio. ¿Qué significa Día del Patrimonio en Nuevo León? Bueno, pues como platicábamos un poquito antes de entrar al aire, el Día del Patrimonio de Nuevo León es una iniciativa ciudadana que surge hace más de 6 años, a iniciativa del doctor Daniel Sanabria, que tenía este sueño. Él era catedrático en el TEC y tenía este sueño de que hubiera un día en el que todo el estado celebrara su patrimonio, como hay parecido a este festejo en otros lugares del mundo. En México no lo había visto él. Y entonces empezó con pláticas por ejemplo, primero se acercó con los museos, nos tocó recibirlo en el Horno 3, estuvo en museos, luego estuvo con otras universidades, después se acercó con organizaciones, asociaciones civiles. ¿Cómo podíamos celebrar? Hacer un día en el que pudiéramos celebrar el patrimonio de Nuevo León en la amplitud que esta palabra significa. O sea, no solamente, porque la gente piensa en patrimonio cultural y piensa tal vez en edificios. Bueno, ¿cómo podemos celebrarlo todo? No solo los edificios, sino las personas que hicieron esos edificios, las tradiciones, lo tangible, lo intangible. Y bueno, por allá de 2014, en una reunión decidimos que se celebrara el segundo domingo de marzo con la intención de que en estas fechas no se empalmara con ninguna otra celebración, festivo o vacaciones. También participó muy activamente la Arquidiócesis de Monterrey con todo el patrimonio religioso que hay en la ciudad. Y entonces, llegamos a la conclusión de esta fecha y, la iniciativa ha ido creciendo al grado que
digamos, creo que algo interesante es que ha trascendido ya a la persona, ¿no? El doctor Daniel Sanabria dejó la ciudad, pero ahora tenemos nuevos coordinadores. Rosana es coordinadora adjunta de este comité, de esta iniciativa. Y bueno, creo que eso ya es el primer gran paso de que ya crecimos un poquito, ya nos vamos estructurando, ¿no? ¿Y exactamente qué día va a ser o celebraremos el Día del Patrimonio de Nuevo León? Este domingo, bueno, este año va a ser el domingo 10 de marzo. 10 de marzo. Cada año pues se mueve, pero es siempre el segundo domingo de marzo. Y bueno, los esperamos el domingo 10 de marzo. Habrá actividades ahora sí que en todo el estado. Hay para todos los gustos, para todos los intereses. Y bueno, esperamos que sea un gran día de celebración en el que vivamos las tradiciones de Nuevo León. Bien. Son más de 152 actividades que vamos a tener en más de 100 espacios. Siempre, cada edición, que esta es la sexta, intentamos que tenga alguna énfasis o acentuación, y en esta ocasión fue la movilidad. Todos nos hemos quejado durante mucho tiempo de lo difícil del tránsito, de lo tortuoso que es andar caminando por la ciudad. Entonces, es una invitación a que este domingo nos tomemos la ciudad a pie, en coche, en patines, parados de manos, como sea. Y por ejemplo, yo ahorita les voy a hablar de la universidad, hablando de particularidades, donde va a haber 3 tigrebuses que van a algunos municipios. Uno va a Linares, el otro va a Suazua y el otro va a Escobedo. Y pues ahí van a conocer estas 2 haciendas y bueno, 3, porque la otra es la ex hacienda del Canadá, donde está Ciencias Agropecuarias. Y por ejemplo, todo esto va a partir de un acto cívico que se hace en la explanada de los Héroes a las 9:30 de la mañana. Y de ahí hay diferentes rutas que se van a tomar para todas las actividades que tenemos. Ese es el banderazo. Para obtener cierta información con respecto a esto, bueno, ahorita vamos a una pequeña pausa. Regresando, vamos a ir hablando un poco del Día de Patrimonio de Nuevo León, en donde nos van a explicar un poco más, bueno, en qué consisten las actividades. Como dicen, hay más de 150. Exacto. Entonces, para todos los gustos, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Aquí está nuestra línea de contacto, 2020-8865, para que nos puedan hablar, comentar, preguntar. Igualmente, nuestra línea de WhatsApp, 81 26 11 35 35, para que nos hagan comentarios con respecto a este Día del Patrimonio. No se vayan, porque el tema apenas está empezando y se va a ver muy bueno. Una pequeña pausa, regresamos. Muchas gracias por continuar aquí en este tema del Día del Patrimonio de Nuevo León. Ahorita en el pequeño break que tuvimos, estaba platicando tanto con Rosana como Marta. Yo crecí en el centro de Monterrey, en el barrio antiguo. Yo crecí en la calle Matamoros, entre Diego Montemayor y Naranjo, en donde la casa donde nací tenía patio tras patio, tenía 2 norias, es de sillar. Toda la casa es de puro sillar, o sea, no hay cimientos, o sea... No, sí hay. Bueno, sí hay, pero no como lo conocemos ahora. Exacto. Entonces, estos métodos constructivos también se ven, por ejemplo, voy a hablar de lo propio. En el Colegio Civil, que ahora es el Centro Cultural Universitario, esa es una construcción antiquísima. Lo que vemos ahora es la construcción de 1933, cuando ya se hizo la Universidad de Nuevo León y se le pone el segundo piso. Pero originalmente ese es un proyecto de 1790 y tantos, porque en el 94 Juan Cruzet, que es un francés que mandan traer de México para que haga un proyecto, porque la ciudad se inundaba. La ciudad era muy pequeña y era entre el río Santa Catarina, donde ahora está el Santa Lucía, y la Purísima, y pues al otro lado igual era el río, porque es donde da la curva. Entonces, cada vez que llovía, pues inundaba, y como las construcciones eran de bajareque, que no es otra cosa que carrizo con lodo, entonces pues cada vez que llovía, pues se les desbarataban las casas. Entonces él dice, bueno, vamos a construir la ciudad más al norte. Entonces traen este arquitecto de la Ciudad de México, que era francés, que se llamaba Jean-Baptiste Cruzet, pero él castellanizó su nombre y se hizo llamar Juan Cruzet. Entonces planea esta construcción, que iba a ser un hospital. El hospital
el Hospital Real de Nuestra Señora del Rosario, pero finalmente se muere el obispo que lo manda a llamar, se queda a medias y entonces hace un listado de en qué condiciones está, porque se iba a abrir la nueva calle, iba a haber una nueva catedral, donde ahora está el Teatro Calderón, y entonces la ciudad se iba a mover para allá. Se queda en nada, pero la primera parte, dentro del colegio, del colegio civil o del Centro Cultural Universitario, hay partes que quedaron descubiertas para que sean didácticas y precisamente uno pueda ver la construcción, cómo se ponen los sillares, cómo entre uno y otro hay rajuela, que es una piedra que se corta para el movimiento. El enjarre no es como se hace ahora con cemento, sino tiene que ser con arena de río y con otros agregados naturales porque la piedra respira. Como los muros son de 50, 80 centímetros y los techos son muy altos porque por nuestro clima, pues eso hace que sea fresco en verano, caliente en invierno. Entonces, uno va ahí y está esto y hay un especialista que va a explicar, que es el que estuvo a cargo de la restauración del edificio, explica todos estos puntos y entonces uno cuando regresa nunca lo vuelve a ver igual. Y así estas construcciones como esta casa donde usted nació o creció, pues ya uno les toma más cariño. ¿Por qué? Porque además estos elementos como el sillar, ya no hay canteras, ya no hay lugares, no hay minas por ejemplo, de donde se extraigan estos, donde está ahora Sierra Ventana, ese era un lugar natural de donde se extraía el sillar. Excelente. Y me acuerdo que había lima, había higuera, había naranjo, había limones. ¿Pero por qué esos cítricos? ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Y por qué el cabrito es el platillo ahora típico de aquí? O sea, ¿hay alguna razón? Pues bueno, lo que eso lo podrán descubrir, por ejemplo, si asisten a las actividades que tiene el Centro Sefarad, el Centro Carvajal, que Nuevo Monterrey fue fundado, la primera fundación o la segunda fundación, por Luis Carvajal y de la Cueva, que eran judíos conversos que llegaron a la Nueva España y vienen a fundar el nuevo Reino de León. Y pues a final de cuentas no importa qué etiqueta te cambies, tú traes tu patrimonio, traes tus tradiciones, y esas tradiciones se las trajeron para acá, ¿no? Entonces, esa idea de que en los patios siempre había un granado, una higuera, una naranja, un limón, pues viene de allá, ¿no? Viene de toda esta gente que llegó de la España y convertida, ¿no? Entonces, también España había tenido su propia mezcla de tradiciones con el tiempo que fue dominada por los árabes, también había convivencia con israelitas y entonces con judíos, y todo esto fue enriqueciendo la cultura, ¿no? Los españoles que llegan a América ya vienen con su propio mestizaje, ¿no? Y eso llega hacia acá. Y esto explica un poco de por qué Monterrey es la gente trabajadora, tenaz. Pues yo creo que también uno es como la tierra en donde vive. Entonces, por ejemplo, uno va a la costa y ahí uno estira la mano y hay un coco, hay un mango, un pescado. Y aquí no, aquí hay que trabajar, hay que ser laborioso. ¿Por qué? Porque la tierra no nos da eso. De repente da y de repente no, es como el río Santa Catarina. De repente se lleva todo y está lleno de agua y de repente estamos con la sequía. Y así somos, uno es como su tierra. Entonces nos reconocemos en todas estas cosas y ya no queremos ser como Estados Unidos o como Europa, queremos ser como somos, porque esto es lo que somos. Entonces no hay nada como la honestidad, uno siempre aprecia la honestidad y creo que ese es uno de los gestos o de los rasgos de los nuevoleoneses, la sinceridad, la honestidad. Todo el mundo habla de la hospitalidad que tenemos. Uno llega y uno le invita siempre un taco a alguien a su casa, llega alguien inesperado y ¿qué te ofrezco? No sé si en otros lados suceda, pero la gente que viene de afuera siempre hace hincapié en esa cualidad que tenemos y creo que tiene que ver con nuestra tierra. Así es. Fíjese, y si estamos hablando de este Día del Patrimonio, hablaban de cosas tangibles, intangibles. ¿Hay intangibles? O sea, claro. ¿hay patrimonios que son intangibles? Claro. ¿Qué significa eso? ¿En qué consiste? Pues todo aquello que no puedes tocar, pero que sabes que existe, por ejemplo, desde leyendas, tradiciones,
quehaceres, o sea, por más que a alguien le expliques o le escribas en un libro, un tratado, cómo o cuántas vueltas le tienes que dar a la tortilla de harina en el comal, no lo aprendes más que compartiéndolo, ¿no? Entonces, eso es intangible. Yo lo puedo escribir, pero la forma en la que realmente se va a transmitir y lo vas a reconocer es haciéndolo con alguien mayor, ¿no? Con tu mamá, tu papá, tu abuelo. Son esas cosas, los saberes que se van pasando de generación en generación, las tradiciones, ¿no? Todo aquello que no es lo que, digamos, muy tangible como un edificio o como quizá la pintura, ¿no? Ese tipo de patrimonio. Sí, incluso la música, por ejemplo, uno anda en cualquier lado y oye una polca, un chotis, una redoba, y dice, esa es música de mi tierra. Entonces, eso nos da identidad. Son todas estas cosas que envuelven nuestra cultura y que muchas veces no nos damos cuenta porque damos por sentado que siempre va a estar ahí. El Cerro de la Silla siempre va a estar ahí. Entonces, pero no nos damos cuenta que es parte de nuestro horizonte de todos los días. Y uno va a otro lado donde no hay cerros y se siente perdido. Porque uno aquí se ubica, ¿para dónde está el Cerro de la Silla? Y voltea y ya sabe para dónde hay que ir, para dónde está el norte, el sur. Exacto. Entonces, eso es parte de nuestra naturaleza, de nuestro ADN, ¿no? ¿Y creen ustedes que hoy, con tanta tecnología, con tantos avances, podemos perder ese patrimonio? No nos responden. Ahorita vamos a una pequeña pausa, vamos a platicar si está en riesgo nuestro patrimonio y cuáles son esos peligros que podemos ver y después cómo poderlos evitar. Bien. Por favor, sigan aquí. Aquí está nuestra línea de contacto para que nos hablen, nos pregunten. Hablando de este Día de Patrimonio de Nuevo León, 2020-8865, para que echen un telefonazo, o nuestro WhatsApp, 81 26 11 35 35. Una pequeña pausa, no se vayan. Muchas gracias por continuar aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia, hablando del Día de Patrimonio de Nuevo León. Y antes de precisamente esta pequeña pausa, empezamos a hablar un poco si el patrimonio está en peligro, si nuestros hijos en un futuro no reconozcan, no valoren todo lo que muchas veces nuestros bisabuelos, tatarabuelos, padres han tratado de impulsar, de desarrollar en nuestros hijos. ¿Está en peligro nuestro patrimonio? Como platicábamos hace un momento, pues siempre está en peligro, ¿no? Desafortunadamente, entre menos lo conozcamos, pues menos lo vamos a cuidar. Esa es realmente una de las razones o lo que nos movió a generar este Día del Patrimonio de Nuevo León es celebrarlo. Y si la gente lo conoce, lo va a cuidar, no va a permitir que se lo quite nadie, ¿no? Independientemente de que haya o no haya una ley que lo proteja. Entonces, pues sí, siempre está en riesgo, pero digamos que en la medida que la gente lo conozca y lo aprecie, va a estar un poquito más a salvaguarda, ¿no? Así es. ¿Qué piensan? O sea, yo veo a los niños hoy interesados en otras cosas. Si no es en el celular, en la tableta, si no están en la computadora, viendo una serie de televisión, y cuando van en la calle y dicen, hijito, ahí está el obispado, y ahí están, o sea, ni se conectan, ni les interesa. ¿Qué hacer con esta generación? ¿Cómo impulsarlos? ¿Cómo interesarlos? De que hay un valor muy importante. Claro, pues, bueno, creo que primero hay que trabajar con los papás jóvenes, porque en mi experiencia lo que yo veo, por ejemplo, en el museo o veo con mis propios hijos es que el niño naturalmente es curioso y naturalmente quiere que le expliques por qué y para qué y cómo lo hicieron y desde cuándo y demás, ¿no? Pero si nosotros como padres no tenemos ganas o no nos interesan, pues el niño va a aprender y a repetir lo que uno le enseña, ¿no? Sí es un reto, pero también sin querer decir que todo lo que está en el internet es malo o todo lo que está en las tabletas o en el acceso al internet es malo. Depende, igual es como todo, ¿no? Depende que escojas, ¿no? Puede ser una gran herramienta. El tema es usarla bien, ¿no? Bien. ¿Cuáles son esos íconos que son importantes en este patrimonio, pero que la mayoría de nosotros no conocemos o que no nos hemos dado cuenta? No sé, alguno que digan, este es algo muy importante y poca gente lo conoce. Por ejemplo, yo les puedo hablar de la Hacienda de Guadalupe, que es quizá de lo que he mencionado,
la más desconocida y además porque está lejos del área conurbada está en Linares, un poquito fuera de eso, y tiene un acueducto. Esa construcción es de 1666 y está en condiciones impecables. Entonces, era una hacienda grandísima. Después la universidad solamente se quedó con la hacienda, con la construcción, pero, por ejemplo, el acueducto no está en lotes que son particulares, se subdividió eso y se vendió. Y entonces, a mí, por ejemplo, me preocupa que llegue un dueño de esos terrenos y diga, oye, pues es que, ¿qué está haciendo esta pared aquí, esta pared vieja? Me estorba porque yo quiero hacer tal o cual cosa, pues que la tumben. Porque no sabe, no es porque seamos perversos, es por ignorancia, porque no sabemos. Entonces, esta es una plataforma para los interesados en la ciudad, ir y tocar puertas e interesar de alguna manera a todas estas personas a que vayan y conozcan lo que es de ellos, lo que les pertenece, o sea, nada más por geografía, porque nacimos aquí. Entonces, mío es la universidad, mía es la macroplaza, mío es el teatro de la ciudad. Todos estos espacios yo me los puedo apropiar si aprendo a cuidarlos y a respetarlos, porque son parte de mi historia y porque ahí yo anduve caminando, o ahí me hice novia, o ahí vi tal cosa que impactó en mi visión a futuro. No sé, todo el mundo tenemos historias. Esas historias, todas las historias particulares de cada uno tienen un lugar, un sitio. Entonces, fue en esta plaza, o fue en este cine, o fue en este restaurante, entonces atesoramos el recuerdo, pero muchas veces nos olvidamos de eso y de repente, uy, ya desapareció. Sí. Entonces, es importante como uno atesora sus memorias de las cosas queridas, estas también tienen un lugar y es importante poner cuidado en eso para los que vienen, que quieren saber. A veces nuestros hijos nos preguntan, ¿y dónde se conocieron? ¿O en qué escuela estudiaste? ¿Por qué? Porque quieren saber de dónde vienen. Entonces, es nuestro trabajo darles esas herramientas para que sepan en dónde están parados y más o menos hacia dónde van, ¿no? Es que no empiezan de cero, ya tienen una plataforma que la construyeron nuestros antecesores y que nosotros debemos continuar. Ahorita recuerdo un poco lo que estaba comentando Rosana, de esos lugares de la niñez que pues lo viviste, tuviste experiencia y ya no existen. Lo comentaba ahorita el famoso cine Elizondo, por la calle Zaragoza, con esas figuras. ¿Eran orientales o eran chinas o qué era la arquitectura? Era como china, porque eran unas pagodas. De hecho, Edmundo Derbez hizo un estudio muy, muy, muy padre sobre todas estas figuras, de dónde las sacó el arquitecto, que fue el arquitecto Arturo Oliverio Cedeño. Y de hecho hay una anécdota muy, muy padre de ese cine. Cuando lo iban a inaugurar, detuvieron, ya venía el artista que iba a inaugurar, porque antes venían los artistas a inaugurar los cines. Entonces ya lo iban a inaugurar y entonces dijeron, no, que es que no está bien calculado. Y entonces, obviamente supongo que eso ya no se puede hacer ahora. La fundidora prestó unos lingotes que pesaban 80 kilos cada uno. Llegaron, se pararon en la calle de... ¿Qué calle es la que sube? Zaragoza. Se pararon en Zaragoza y descargaron y cargaron todo el balcón para medir la deflexión de la viga que sostenía todo eso. Vieron que era menor y se inauguró el cine. Entonces tuvieron que dinamitarlo 3 veces porque no se caía con la demolición de la macroplaza. Sí, interesante, ¿verdad? Pues son esos lugares que muchas veces tenemos y muchas veces ni los apreciamos. Y ahora con la modernidad decimos, todo lo viejo no sirve, lo nuevo sí. Pues no, porque lo comentaban precisamente Rosana y Marta con respecto a que pues, nos da identidad, nos da este elemento de dónde pertenecemos, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde podemos ir. La historia se construye precisamente y nos ayuda a crear este futuro. Y es algo importante. ¿Algún otro ícono así interesante que no conozcamos, que digamos, mira, ahorita vale la pena en este Día del Patrimonio ir, ver, saborear? No sé, hay tantas cosas que ustedes nos están planteando. Claro, pues, híjole, no es que quiera ser políticamente correcta y no discriminar a nadie, pero
Hay muchísimos sitios. La verdad es que, por ejemplo, las haciendas o los parajes naturales, ¿cuántas veces no hemos ido a Chipinque, a la Estanzuela, y no ponemos atención? Entonces, por ejemplo, ahora habrá oportunidad de que anden por ahí dando los recorridos algunos biólogos. Entonces, en esa te van a contar cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Pero a esa pequeña mariposita que logra que tal flor, ¿no?, se polinice y crezca. O sea, eso es lo padre de estos recorridos, ¿no? Voltear a ver un sitio conocido con otros ojos, ¿no? Así es. Estaban comentando hace un momento que me llamó mucho la atención de un pescadito que es nuestro. Es un pescado endémico. Endémico quiere decir que nació aquí, que de aquí es. Es propio de nuestra región, que se llama Plati Monterrey. ¿Plati? Plati Monterrey. Plati Monterrey. ¿Por qué Plati? Es la especie. Es la especie. La especie. Ajá. Y entonces está en peligro de extinción. Lo tienen en la Facultad de Biología en unos acuarios en donde lo están reproduciendo de manera artificial porque su hábitat natural ya se acabó. Por ejemplo, todos estos arroyos, como por decir algo, el de la Talaverna, pues ahí muchas industrias estuvieron descargando desperdicios, la gente tira basura, uno pasa por ahí y ya hay llantas. La gente va a las tiendas de mascotas y compra pescaditos y de repente ya no los quiere y los echa al sanitario o al lavabo y eso va a dar ahí. Y esos pescados que están alimentados con croquetas, pues son un depredador. Entonces llegan ahí y se comen las especies como esta y entonces desaparecen. Con este pescadito han estado haciendo muchos estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, porque tiene unas propiedades muy particulares y nosotros aquí ni siquiera sabemos que existe. Entonces es importante conocer esto porque puede aportar mucho a nuestra esencia, ¿no? Así es. O sea, pequeñas acciones que tienen un impacto enorme, muy grande. Exactamente. Estamos hablando de este Día del Patrimonio. Ya hablamos del aspecto de los edificios, ya hablamos del aspecto de, pues quizá, la música, lo intangible. Hay otros elementos culturales que podemos decir, y sabes que es algo muy importante en este Día del Patrimonio. Sí, yo creo que esto de las tradiciones, de cómo somos, cómo hemos sido, y todo esto se muestra, por ejemplo, mucho en los municipios. Hay 29 municipios que están participando y ahí hay cosas que ahorita les platicaba de este evento que van a tener en el Carmen, Nuevo León, que se llama de los cabalgantes de Nuevo León, la chiva colgada y el gallo enterrado. A ver, más despacito. ¿El qué? La chiva colgada. La chiva colgada. Y el gallo enterrado. Son suertes que los cabalgantes practicaban, ¿no? A ver. Pero hubo una controversia porque unos defensores de los animales pensaron que se iba a realizar con la chiva y con el gallo y entonces les preocupaba el sufrimiento de los animales. Pero ellos aclararon que desde hace 12 años se hace esto con unos aros de la suerte de la chiva y el del gallo es un gallo plástico con el que hace la suerte. No tengo la fortuna de conocer esta tradición, pero suena bastante interesante. Entonces también pues sirve para aclarar esto para quienes estén preocupados porque vaya a haber animales involucrados, nada de eso. Nada de eso, solamente va a ser de plástico y unos aros por ahí. Sí, y es conocer la tradición que por muchísimos años se ha hecho en nuestro estado. Así es. Cuando hablamos de los dulces de Nuevo León, también, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿cuáles son los dulces realmente típicos nuestros? Pues todos pensamos en las glorias o en el dulce de leche, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si este año, pero Agualeguas ha participado varios años con una demostración de cómo se prepara el dulce de frijol, que yo creo que si hay un dulce sui generis en este estado es el dulce de frijol. Sí, también los de los Ramones dicen que es suyo, entonces ahí tienen ahí un pique, pero es interesante, o sea, conocerlo, ¿no? El cómo se hace, por ejemplo, los dulces de leche, pues lo ves, ay, qué rico, te lo comes y ya. Bueno, para hacer ese dulce de leche hubo que conseguir un montón de leche, un montón de leña, porque pues ahora prendes la estufa y ahí estás hirviendo el azúcar con la leche, pero antes había que buscar la leña, hacer el dulce, esperar a que estuviera en su punto, empacarlo, o sea, a final de cuentas es como
cómo conservaban un recurso que no había cómo conservar, la leche, ¿no? Entonces, bueno, pues se transforma en un dulce, se transforma en queso, en jocoque, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues ahí en los municipios a lo mejor se parecen, pero todos tienen diferente nombre. Eso es algo bien interesante también, que a lo mejor yo siempre le he dicho a tal cosa de una manera y resulta que igualito en otro municipio le llaman de otra forma, ¿no? Eso es darnos cuenta de que esa aridez que siempre se asocia con la región, pues culturalmente no es árido, ¿no? Hay una gran variedad de tradiciones, de recetas, de historias, de leyendas, ¿no? Y este es el momento para que cuando viene alguien de fuera no digan, no, en Monterrey no hay nada que ver. Sí. ¿Cómo no? Tenemos mucho. Y yo creo que algo que es bien importante resaltar es que tenemos patrimonio moderno también. Porque, por ejemplo, los estados del sur pues tienen todo este patrimonio de la colonia o prehispánico, y nosotros tenemos mucho patrimonio moderno y no por eso es menos valioso. Entonces, todas estas industrias que generaron todos los recursos para que floreciera toda esta arquitectura que, por ejemplo, la aprecian, me estaban platicando de un libro que hizo un alemán que vino con una doctora en arquitectura del Tecnológico, y él estaba fascinado viendo toda esta arquitectura, por ejemplo, la original de la Colonia del Valle, que es de los 50, todas estas casas que, por cierto, pocas quedan, sí, porque todas se ha comercializado tanto la tierra en San Pedro, que ya son contadas o están muy escondidas, porque todas las de estas calzadas principales, ya a lo mejor sobrevive alguna por ahí, perdida, pero llega alguien con unos ojos no comerciales y encuentra esta belleza, y eso es lo que tenemos que hacer este día, volver a tener esta visión nueva, dejarnos sorprender por la riqueza que tenemos y sentirnos que aunque no tengamos nada, tenemos todo esto que es nuestro. ¿Y cómo en un momento dado poder tener información sobre estos eventos? No sé si exista algún lugar, algún sitio, sí, alguna página, algún teléfono, no sé, para irlo repitiendo durante nuestro programa. Claro, pues el más accesible es el 070. Si usted marca el 070, ahí le van a dar información sobre nuestra agenda. La otra es, hay un documento que estará disponible en museos, en escuelas, se está repartiendo por ahí, pero lo más sencillo es acceder a la página de internet de patrimoniodenuevoleón.org o a nuestras redes sociales, que también son patrimoniodenuevoleón.org. En pantalla están apareciendo. Ahí está. Pues ahí está. Entonces, www.patrimoniodenuevoleón.org. Así es. Ahí pueden consultar la agenda, las rutas, las actividades, los horarios. Hay teléfonos por si por alguna razón quieren estar muy seguros de qué va a suceder, pueden llamar a los teléfonos en los que les van a dar informes. También hay sugerencias. Se pensaron en 10 recorridos. No tienen que ser así, no tienen que tomar, bueno, voy a agarrar este recorrido, sino son sugerencias para aprovechar el tiempo por zonas. Entonces, por ejemplo, hay una de Colegio Civil, hay otra del Obispado, hay otra del corredor del eje Madero, ¿qué es? Colón, donde hay varias cosas que ver. Hay uno en Guadalupe, hay en la zona poniente, en el sur. ¿Para qué? Para aprovechar el tiempo, y por horarios está acomodado para que uno vaya con su familia y diga, bueno, pues vamos a aventarnos esta ruta. También puede tener otros intereses y andar por todos lados, ¿verdad? Bien, vamos a otra pequeña pausa, a seguir hablando de este Día del Patrimonio de Nuevo León. Aquí está nuestro línea de contacto, ya está la página, el www, precisamente para que ustedes puedan ver, preguntar y ver todo el bagaje que tienen ahora en este domingo que viene. Y sobre todo que parece que va a estar bien, ¿verdad? Este domingo. Claro. Vamos a estar ya arriba de 30 grados, ¿no? Pues ya vamos a estar una chulada. Se llevan su traje de baño y se meten ahí a todos los ríos, arroyos y todo lo que se pueda. Vamos a una pequeña pausa, sigan aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia, no se vayan. Muchas gracias por continuar aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia, hablando precisamente de este Día del Patrimonio de Nuevo León, que es precisamente este domingo. Y como es tema de familia, a ver, ¿podemos utilizar lo que ustedes dicen, esta experiencia de los abuelos, bisabuelos, en este aspecto del patrimonio? Yo creo que sí, y además es como esencial, ¿no? Hablábamos de cómo interesar a los niños o a los jóvenes en estos temas,
pues a partir de que es una experiencia muy vivencial, ¿no? Y aparte de vivencial, que pueda ser cercana. Yo lo he visto mucho, en particular en el Horno 3, donde trabajo, como este sitio, aunque el museo se haya inaugurado hace 12 años, el sitio tiene un vínculo muy importante con la ciudad, ¿no? Entonces, fue muy interesante abrir las puertas y que llegaran personas a conocerlo, pero a conocer el museo, pero que se sentían como en su casa. Y entonces, cómo se generaba un diálogo que a lo mejor no hubiera sido posible entre el abuelo, los hijos y los nietos, explicando y deambulando por ahí cómo era cuando él trabajaba, ¿no? Hay muchísimos, muchas generaciones que siempre lo han visto como un parque, ¿no? Bueno, ¿qué era antes de ser un parque? ¿Qué significó para la ciudad ese espacio, ¿no? Alguna vez, y hablando como de los ojos extranjeros, me tocó recibir un holandés que nos cuestionaba eso. Dijo, ¿qué vas a hacer cuando ya no viva nadie en Monterrey que haya visto este lugar trabajar? ¿Cómo vas a lograr que la gente se siga vinculando con el sitio? Bueno, pues puedes aprovechar esta oportunidad para dialogar en familia, visitar, divertirte, explicar, contar esas historias de mira, aquí tus abuelitos se conocieron, o aquí tu papá y yo, o por aquí yo jugaba y ahora juegas tú, ¿no? O sea, se puede volver como una excusa de diálogo y convivencia familiar, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de mis padres, precisamente de cómo se conocieron. Se conocieron en la Plaza Zaragoza. Como muchos padres como y muchos papás, nuestros, exactamente. Sí. Pero lo curioso es que los hombres caminaban en un sentido y las mujeres del otro sentido. Entonces siempre veías de cara a cara, pues, al hombre y a la mujer. Sí, así decían, no, y le apuraban el paso para decirse más rápido adiós. Cada vez que pasaba. Y si querías hablar con una muchacha, comprabas una rosa y se la regalabas, y eso significaba que me gustaría platicar. O sea, esos elementos de tradiciones, creo que es algo importante que no debemos de olvidar y que nuestros hijos, nietos, lo deben de conocer. Porque realmente eso nos da identidad, nos da lo que somos, de dónde venimos. Claro. Sí, porque uno, si se pone a ver, de repente queremos ser como otros lugares, pero de repente vemos un edificio y decimos, pues podría estar en cualquier lado del mundo, pero esta casa que está aquí de Sillar no puede estar en ningún otro lado más que aquí. Entonces yo en ningún lado me puedo comer un machacado con huevo como el que me como aquí, ni me puedo tomar un aguamiel como la de Villa de Santiago, ni me puedo comer un piloncillo con nueces como los abuelos que hacen también ahí en esa región. Entonces son estas cosas los que a uno le dan dando como a los árboles unas raíces, y entre las raíces sean más profundas y más extendidas, que es lo que pretendemos. Ese árbol tiene más elementos para combatir las inclemencias de lo que venga. Entonces puede llegar lo que sea, y yo tengo herramientas que me ha dado toda esta tradición y todo lo que he aprendido de la ciudad, de mis padres, de los amigos, porque las ciudades tienen un lenguaje, hablan de quiénes hemos sido. Entonces, cuando uno aprende a besar la mirada, a escuchar, a diferenciar todas estas cosas que la ciudad tiene para decirle, ya uno ya se la apropió. Así es. Y hay que aprovechar este tiempo, porque va a haber gente experta que nos hable, nos comente, nos explique muchas cosas que solamente vemos. Y cuando conocemos realmente su origen y conocemos de dónde está esa estructura, pues como que ya nos empieza a gustar y tenemos un cariño y ya es mío. Así es. Ese es el truco, ¿verdad? Sí. Que la apropien. ¿Va a haber costo en estos eventos, en estas visitas? La mayoría son gratuitas. Okay. Y yo los invito porque uno puede platicar muchas cosas, pero no hay nada como vivirla. Yo, por ejemplo, la música, uno no puede platicar la música. ¿A qué sabe una naranja? Pues a naranja, hay que probar la naranja. Entonces igual, los espacios uno puede platicar que es de tal manera, pero hay que entrar ahí, hay que vivirlo. Así es. Bien. Ahora bien, en este proceso del Día del Patrimonio, pues los invitamos a todos ustedes a que puedan participar, a que entren en contacto, en que visiten la página, vean qué es lo que les gusta, cuál es el horario. ¿Tienen algún horario de inicio, de final, o es todo el día? ¿Cómo sería? Es todo el día, pero sí vamos a tener una actividad de inicio. Como platicábamos al principio del programa, desde hace 3 años este festejo logró meterse al calendario cívico del Estado de Nuevo León. Entonces dará inicio el día con una ceremonia cívica, en la que vamos a dar como el pistolazo de salida,
pero el resto de las actividades tienen sus horarios que pueden consultar en la agenda, como vimos en la página de internet o en las redes sociales. Pueden ahí consultar los horarios, en el 070 también están dando información. Y a partir de ahí, por ejemplo, algunas actividades parten justo al final de esta ceremonia de inicio, ahí en la Explanada de los Héroes. Algunas otras, pues en otras instituciones, empezamos a partir de nuestra hora, no sé, en el Horno 3, a partir de las 11 de la mañana, que es cuando abrimos al público, inician las actividades, ¿no? Y la oferta es muy amplia. Si se organizan en familia, con amigos, por rutas, puedes hacer un paseo interesante, puedes ver con otros ojos tu ciudad y entonces, como bien decía Rosana, pues tener raíces, ¿no? Hay que conocer, para volar también hay que conocer los orígenes, ¿no? Así es. Como dicen, hay que tener raíces y hay que tener alas. Así es. Es lo que se dice en este proceso. Y específicamente, Rosana, de tu interés, de tu gusto. Así que a mí me gustaría que vayan, visiten, conozcan, pero partiendo de tu propio interés, ¿qué sería? A mí me encantaría que la gente visite la ciudad universitaria. En esta ocasión, con lo de la movilidad, hay unos cochecitos nuevos que se llaman Tigre Kart, que son eléctricos. Son 2 y creo que son para como 16 personas. Entonces, un especialista en todos estos frontis que tiene la ciudad universitaria, unos de Federico Cantú, otros de Guillermo Ceniceros, otros de Sebastián Javier, van a estar explicados ahí y entonces en este carrito se pueden subir y va el experto, que es el arquitecto Ricardo Lascano, va a ir explicando de qué se trata. Va a ir platicándoles la historia que cuenta cada edificio, porque además los artistas se toman por lo menos 6 meses en hacer un dibujo para meter todo el concepto de lo que se quiere poner y al final lo vemos ahí expuesto. Entonces es una invitación para que vayan a conocer toda la ciudad universitaria. Excelente. ¿Y Marta? ¿Qué es lo que tú recomendarías de tu propio interés? Pues de mi interés, yo los invitaría a vivir la experiencia Horno 3. Este año no pusimos una actividad particular, sino que como el museo ha ido creciendo en su oferta, lo que invitamos a la gente es a vivir la experiencia completa. A veces llega alguien y nos dice, oye, tengo media hora para conocer el Horno 3. Híjole, pues no vamos a pasar del lobby, yo creo, ¿no? Entonces, los invitamos a que vivan o se organicen para pasarse ahí unas 3 horas, vivir la experiencia. Pero, por ejemplo, si tienes niños, pues puedes empezar el día temprano caminando ahí, luego te puedes ir a Niños con Arte, donde habrá talleres ahora sí que específicos para niños. Habrá un recorrido por el parque para entenderlo, o sea, entender que esas chimeneas no están ahí de adorno, sino que obedecen a una función que tuvieron en algún momento. Ir al Horno 3, te puedes mover en metro y ir a otro sitio. La verdad es que la oferta es muy, muy amplia. Así es. Fíjense que ojalá simplemente tengamos la oportunidad en este Día del Patrimonio. Y los invito a ver cuál fue mi experiencia en de la niñez que me gustaría conocer, profundizar, utilizando precisamente este domingo. Por ejemplo, a mí personal, no sé si existe o no existe la oportunidad, pero yo cuando era pequeño, hace poquitos años, pues me la vivía en el Círculo Mercantil Mutualista. ¿Me explico? En el área de deporte, no sé si eso tenga tradición el Círculo Mercantil. Si ese es un edificio que tenga significado. Sí. Claro que lo tiene. En esta ocasión no participa, pero por ejemplo con Arte ha hecho recorridos ahí porque es un edificio que ha tenido un gran impacto en los jóvenes. Sí, claro, totalmente. De esta generación. Así es. Y desafortunadamente ya perdió gran parte de su terreno. Sí. Yo me considero una persona de mucho deporte y gracias al Círculo realmente me infundió eso y ojalá no se pierda. Pues los invitamos aquí todo el mundo a este Día del Patrimonio. Ya se nos acabó, fue muy corto el tiempo. Muchas gracias, Rosana, Marta. Realmente esperamos que no sea la primera y última vez para que nos sigan comentando, hablando precisamente de lo nuestro, que muchas veces desconocemos y lo tenemos aquí en la esquina de nuestra casa. Claro que sí, el lema del Día del Patrimonio es vivamos lo nuestro. Hay que vivirlo. Gracias a ustedes. Gracias. Y sigan aquí en su canal 28, que es Televisión Inteligente, y continuamos. Gracias y hasta la próxima.